Bueno, hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Diego Flores. Soy cirujano general y digestivo en el Hospital Comarcal de Noroeste, en Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia. Soy también profesor colaborador de la Universidad de Murcia y experto universitario en estadística aplicada a ciencias de la salud. Vamos a empezar el módulo práctico en la parte de investigación en educación médica del máster en formación de docente en ciencias de la salud. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que vamos a hacer en estas prácticas y vamos a presentar el diseño y el cómo vamos a trabajar basándonos en un estudio de innovación docente. En primer lugar, centrarnos en los objetivos que vamos a tener durante estos vídeos. En primer lugar, lo que queremos que aprendáis es a realizar paso por paso, completamente guiado en tiempo real por estos vídeos, un estudio de investigación cuantitativa en educación médica, utilizando una base de datos que ya os iré explicando y desgranando poquito a poco, a partir de los objetivos propuestos del estudio, pues los diferentes test estadísticos y las conclusiones que podemos sacar en base a ellos. Con esto también vamos a conseguir repasar la estadística descriptiva y la estadística inferencial con sus test estadísticos más representativos que ya se ha aplicado en la parte teórica, y todo ello lo haremos utilizando en todo momento un paquete estadístico, ¿vale?, con el que os enseñaremos a manejarlo de manera adecuada para poder hacer el análisis pues, lo más rápido y lo más fácil y cómodamente posible. La metodología que vamos a emplear es también sencilla, pero a la vez muy práctica, porque vamos a crear todos nosotros una base de datos en la que vamos a trabajar. Al final, las entradas que pongamos para evitar el trabajo a vosotros os las enviaré yo, pero vamos a crear nosotros todas las variables, vamos a pensar en las variables que queremos poner y vamos a ponerlas en el paquete estadístico que empleemos, y cada uno de los pasos que demos va a haber un vídeo para ese paso. Es decir, vamos a intentar hacerlo mediante lo que se conoce como videopíldoras, vídeos muy pequeñitos en los cuales vamos a explicar conceptos simples, y que ese vídeo solo va a centrarse en esos conceptos simples, de manera que así podáis acceder a ellos rápidamente y en cualquier momento. Y, como he dicho antes, vamos a utilizar el paquete estadístico que empleemos en tiempo real y vamos a hacer los tests para que vayamos haciéndolo todos juntos, paso por paso. Entonces, entrando un poquito en materia, vamos a repasar un poco cómo se diseñaría un estudio de innovación docente en educación médica. Hay muchos estudios, puede ser un estudio de calidad, puede ser un estudio observacional sobre la situación actual que hay en un determinado momento, pues, por ejemplo, en una clase, o también, que sinceramente a mí son los que más me gustan y creo que son más útiles, pues un estudio de innovación docente evaluando algún tipo de intervención de mejora en la docencia. En primer lugar, vamos a detectar algún tipo de problema en la docencia, pues, por ejemplo, que los alumnos estén presentando peores notas en ciertas áreas de una asignatura o en una asignatura en global. También, si se les pasa una encuesta de satisfacción, pues ver que existe una baja calificación en las diferentes escalas que se pasen en cuanto a esa satisfacción en la docencia o en el modo de dar la clase. O bien, también algo muy característico es pues, que haya poca asistencia a clase, algo en lo que pues, todos los que damos clase nos enfrentamos todos los días, esa baja asistencia, y que también pues, a veces tenemos que ser autocríticos y preguntarnos por qué eso es así. A partir de aquí, tenemos que evaluar de manera objetiva el problema en la docencia que tenemos. Pues, por ejemplo, podemos hacer un estudio sociodemográfico de los estudiantes, estudiar su género, estudiar su edad, estudiar ciertas condiciones que puedan influir, por ejemplo, si trabajan, por ejemplo, si están casados, si tienen hijos, etcétera, etcétera. También, y esto es muy importante y también está muy en boga en el momento actual, detectar problemas psicológicos en los estudiantes, de cara también a poder ayudarles a superarlos, por ejemplo, el burnout, también rasgos de depresión, de ansiedad, ver su grado de motivación global con la asignatura o con la carrera en general. Y luego, pues también utilizar cualquier tipo de encuesta de satisfacción con la metodología docente o con pues, la forma que
que estemos dando clase. Y a partir de aquí, pues tenemos que sentarnos, revisarlo todo, ver cuáles son los problemas o qué demandan los estudiantes y proponer algún tipo de intervención de mejora. Esta intervención puede ser algún seminario práctico o puede ser algo que llame la atención de los estudiantes o que los estudiantes demanden. Por ejemplo, un taller de dibujo para... Yo que a lo mejor me puedo dedicar un poquito más al tema de anatomía por mi condición como cirujano, pues pues un taller de dibujo podría ser útil para memorizar y recordar bien y sobre todo localizar tridimensionalmente ciertas estructuras anatómicas. Una práctica en el laboratorio, que siempre a los alumnos les motiva más hacer prácticas reales en un laboratorio que simplemente estudiarse las cosas en un libro o en unos apuntes. Hacer algún tipo de simulación clínica, emulando mediante los diferentes simuladores patologías y que los estudiantes tengan que actuar y decidir en base a lo que se vayan encontrando, etcétera, etcétera. Es decir, algo que los estudiantes pensemos que van a agradecer y que les va a suponer un aumento en su aprendizaje y en su motivación. Y finalmente, pues esto de nuevo hay que evaluarlo. Hay que ver si esto realmente es útil o no. Para ello, lo ideal sería que planteáramos un estudio experimental, es decir, que tuviéramos un grupo de estudiantes a los que se les diera esta intervención, este taller, este seminario, esta práctica, lo que fuera, y compararlo con otro grupo de estudiantes similar que no tuviera esta intervención. Aquí es importante que sea de manera aleatoria. Puede no serlo, y de hecho muchas veces las intervenciones se van a proponer de manera voluntaria porque si no, no hay otra manera de hacerlas. Pero siempre el hacerlo de manera voluntaria pues conlleva un sesgo de selección, ya que los estudiantes más motivados serán probablemente los que cojan estos seminarios o estos talleres prácticos, ya que al ser voluntarios serán los más motivados quienes los cojan y los más motivados por lo general suelen ser los que mejores notas sacan. Por tanto, ya va a haber de entrada un sesgo de selección que podría influir en el resultado del estudio. Por tanto, lo ideal, aunque a veces no siempre es posible, sería aleatorizar los estudiantes y a algunos dárselos y a otros no. Y, por supuesto, lo que tenemos que comparar siempre son las variables resultado. Es decir, no tanto lo que veamos dentro del taller, sino lo que veamos a posteriori. Por ejemplo, en las notas finales en la asignatura o en ese área en concreto, hacerle alguna encuesta de satisfacción y ver si esa satisfacción ha aumentado, ver o de nuevo estudiar mediante las diferentes escalas disponibles, pues el grado de motivación, de burnout, que obtenemos después de realizar la actividad, etcétera, etcétera. Así, de esta manera, podemos detectar los problemas. Hasta aquí ya podríamos hacer un estudio observacional para detectar problemas en la docencia y aquí podríamos hacer un estudio para evaluar la intervención de un proyecto o de algún tipo de actividad de innovación docente. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, vamos a intentar trabajar nosotros en esta práctica con algo que de hecho fue real y nos encontramos en la facultad y en concreto en la asignatura de anatomía, que es que en las clases de anatomía los alumnos presentaban peores notas en el área de la osteología del cráneo. La anatomía del cráneo es una anatomía compleja, una anatomía difícil, que es difícil también de situar tridimensionalmente y recordar todas las estructuras anatómicas, que son muchas, igual que todas las relaciones que hay. E incluso también pues llegamos a oír, o los mismos estudiantes nos lo decían, que los estudiantes pues para ellos era imposible saberse todas las estructuras del cráneo, que esto no valía para nada, que para qué querían saber todo eso si luego no iba a ser útil en su carrera como médicos, etcétera, etcétera. Por tanto, esto, pues sí, detectamos el problema, pero no sabemos la magnitud del mismo. Tenemos que ver exactamente y de manera objetiva hasta dónde llega este problema. Pues para ello, como hemos dicho antes, deberíamos hacer un estudio sociodemográfico de los estudiantes, ver si existe alguna diferencia entre los que se les da mejor o se les da peor en cuanto a la edad, en cuanto al género. También pasar a algún tipo de escala psicológica, pues como por ejemplo el Maslach para el burnout o el Beck de la depresión, para detectar pues, rasgos de ansiedad, de depresión, de falta de motivación, de burnout, etcétera, etcétera.
También algo muy sencillo de objetivo es comparar las notas o las preguntas acertadas del tema de la osteología del cráneo con respecto al resto de la asignatura, para ver si efectivamente la media es inferior al resto de la asignatura. Y pues otro tipo de evaluación del problema, pues una encuesta de satisfacción de la metodología docente, en el cual pues por lo general pues nos van a poder reflejar, pero ya de manera objetiva y en escalas normalmente tipo Likert, pues que esta materia es difícil de asimilar. Por tanto, con todo este problema identificado y claramente estudiado, pues se propone hacer algún tipo de intervención para mejorar la docencia en la osteología del cráneo. Y lo propuso de hecho una alumna de cursos superiores, un proyecto de innovación docente que consistía en realizar talleres de dibujo del cráneo, con un estudio tridimensional del mismo, llevando a cabo pasos bien estructurados para que incluso cualquier persona pueda hacer estos dibujos sin necesidad de saber nada sobre dibujar, ni sobre arte, ni sobre nada, para así de esa manera recordar mejor las estructuras y situarlas tridimensionalmente. Esto está muy bien y los alumnos nos pueden decir verbalmente que les ha gustado mucho y demás, pero siempre hay que evaluarlo de manera objetiva. Y para ello hay que, de nuevo, diseñar un estudio, idealmente experimental, comparando el grupo que realizó el taller de dibujo del cráneo con un grupo que no realizó este taller de dibujo. Y comparar, como hemos dicho, siempre las variables resultado o variables dependientes, las notas finales, el grado de motivación, la satisfacción, etc. Y de nuevo, aquí tenemos que establecer objetivos muy claros de evaluar. Nada de recoger cosas y luego ver qué sacamos. No. Antes de recoger nada, decir, no, lo que queremos demostrar es que los alumnos que hacen el taller tienen mejores notas y tienen más motivación y más satisfacción global con la asignatura que los que no la hacen. Eso es un objetivo y eso hay que establecerlo antes de empezar el estudio. Por tanto, teniendo esto más o menos claro, vamos a empezar a desgranar un poquito cómo realizaríamos este estudio paso por paso.